Que la bendición de Dios esté sobre su vida en esta tarde. Qué lindo estar juntos nuevamente para poder compartir nuevamente la palabra del Señor. En esta tarde se encuentra allí en el libro de los Hechos, si tú tienes la Biblia a mano, el libro de los Hechos, capítulo 27, comenzando del versículo 21 al 26, vamos a dar comienzo a la lectura y dice así en el nombre de Jesús. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Esa es la porción de la palabra de Dios para este día. Bien, vamos a entrar en la historia como lo hacemos normalmente. Les cuento un poco la historia a aquellos que no saben. Aquí el apóstol Pablo se estaba embarcando en lo que probablemente sería su último viaje. Llegó el momento de ir a Roma. Tenía él una sentencia sobre su vida y tenía que ir a Roma para ser juzgado. Pero no lo hace en plan de misionero libre, o sea, del apóstol que él era, en la cual él predicaba en muchos sitios, sino como prisionero. ¿De qué lo acusaban? De profesar la fe de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. El viaje, dice la palabra de Dios, si usted lee, siguió la costa de Sidón hasta llegar a Creta y ahí siguieron viaje luego. Era un viaje muy peligroso. ¿Por qué? Porque el tiempo en cual ellos habían zarpado era tiempo de invierno. Aparte del frío, se había levantado, dice la palabra, un fuerte viento, un viento que era contrario. ¿Y qué pasaba con esta situación? Por la cual este gran viento que se había levantado, dice la palabra, que azotaba la embarcación donde ellos viajaban. Pablo no era el único prisionero que iba en aquella embarcación, sino que junto con él iban otros prisioneros. Aparte de esos prisioneros, dice la palabra también, que iba parte del pasaje y la tripulación también. En el verso 37 podemos ver, porque allí se nos da la cantidad de personas que viajaban en esa nave. Dice que viajaban 276 personas. ¿Qué pasó luego? El viento siguió azotando muy fuertemente aquella embarcación y dice la palabra que se desató un pánico en medio de ellos. El temor los invadió a todos. De esta manera, Pablo acudió en oración a Dios, aquel Dios en la cual él había predicado por tanto tiempo, buscando la guía divina para que Dios los guardara en esa travesía. A su vez, el capitán, por su lado, confiaba mucho en sí mismo y en su destreza, porque era un hombre de mar, era un hombre que ya había viajado muchísimas veces, pero todo, dice la palabra, le fue inútil. Por otro lado, los marineros querían abandonar el barco y, como si esto fuera poco, con toda esta situación que se estaba viviendo allí, la moral de la tripulación, dice la palabra, que alcanzó el punto más bajo, es decir, desalentados totalmente y sin ninguna esperanza de vida.
y se dejaron llevar por esta tormenta, por esta ola, por esta desesperación, a tal punto que llevaban días sin comer, estaban desnutridos, estaban desanimados, estaban desalentados y con un miedo y pánico todavía por perder sus vidas. ¿Hasta qué? Me gusta ese hasta qué. Hasta que Pablo, dice la palabra, tomó el mando de la situación. Aleluya. Primero, diciéndoles algo que él ya les había dicho antes de zarpar, haciéndoles saber que debían haberlo escuchado su consejo. ¿No le ha ocurrido a usted a veces cuando no oímos el consejo de alguien, de alguna persona experimentada o de alguna persona que tiene un buen consejo y a veces nosotros no prestamos oído y nos ocurren las cosas? Eso era lo que estaba aconteciendo aquí en este momento. Así dice la palabra. Le dice Pablo, era necesario haberme escuchado cuando les dije que no zarpáramos por el mal tiempo que había. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que el prisionero, Pablo, porque Pablo iba prisionero, se convirtió en el capitán espiritual de la tripulación. Era el único hombre que tenía valor y confianza, aleluya. Esa confianza que él depositó en Dios, porque él oró a Dios. Y Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia, a todos aquellos que clamamos a Él nos responde. Y dice la palabra que el apóstol Pablo depositó toda su confianza en Dios y añadió, dijo a la tripulación de esta manera, tened buen ánimo. Y eso es lo que Dios nos dice en esta hora a nosotros, a todos aquellos que estamos viendo o escuchando este video. Tened buen ánimo. Sabemos que esta situación en la que estamos viviendo es una situación que muchos la viven con temor, con pánico, pero el Señor nos dice, como Pablo le dijo a la tripulación, tened ánimo. Esta era la única palabra, dice, alentadora para todos los que estaban a bordo de aquella nave. Qué bueno que es cuando se levanta alguien con un espíritu diferente, con un espíritu que le cree a Dios, con un espíritu de fe y de confianza en medio de esta grande tempestad. Y dice, mire lo que dice, desde si usted sigue leyendo del verso 22 al 25, aquí Pablo les narra la visión que él tuvo esa noche. Es decir, él, al acostarse a dormir, Dios le revela el sueño, estaba su presencia allí y le dice en esa visión, porque esta noche, dice Pablo, estuvo conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Qué bueno es que en medio de una situación tan embarazosa, tan peligrosa en la cual estaba viviendo, un hijo de Dios, un hombre de Dios, que busca a Dios en oración, que le clama a Dios y Dios se le revela en sueño a través de una visión con una noticia buenísima. Y le dice, ¿no es cierto? Aleluya, allí le dice la palabra del Señor, porque el ángel de Dios ha estado conmigo. Ese Dios de quién soy y a quién sirvo. Y yo quiero decirte que para todos aquellos que somos hijos de Dios, que le hemos entregado nuestra vida al Señor y le hemos dicho y hemos hecho un compromiso con Dios, nos hemos responsabilizado de ser hijos de Dios y de poder cumplir con lo que Dios nos demanda en esta hora. Saber que Él nos oye, saber que Él nos escucha. Y dice que ese Dios que le visitó en esa visión en la noche le dijo, no temas, Pablo. Y en esta hora el Señor nos dice a nosotros que no temamos. ¿Por qué? Porque no habrá pérdidas de vidas. Y Pablo, basado en esa promesa,
basado en esa palabra, basado en esa visión en la cual el ángel de Dios se le presentó en sueño, aleluya, comienza a dar ánimo. Hermano, hermana, persona que me estás mirando o escuchando, quiero decirte en esta hora que cuando nosotros tenemos una palabra de Dios, un apoyo moral, un apoyo espiritual, es como si fuera un ancla en nuestras vidas en la cual podemos estar respaldados y confiando en esa palabra que Dios nos ha revelado y poder saber que no tenemos que tener temor, sino que ese Dios nos da ánimo en medio de la tempestad. Gloria al nombre de Jesús. Entonces Pablo comienza a dar ánimo a todos y el Dios de Pablo era capaz y es capaz de resguardar las vidas de todos. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios en la vida de Pablo. Pablo debía de llegar a Roma para ser interrogado por las autoridades en aquel lugar. De esta forma dice la palabra que llegaron a una isla cercana llamada Malta. ¿Cómo llegaron? Llegaron en pedazos de tablas porque el barco se rompió. A pesar de que ellos echaron al mar los enseres, la carga que llevaban, el barco no resistió el fuerte temporal, aquella tormenta que se había desatado con furia sobre ellos, pero lo que Dios le prometió se cumplió. Y yo quiero decirte que lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Dios le dijo a Pablo, Pablo, no temas, porque te he conservado todas las vidas que viajan contigo. No le dijo nada de la barca. El barco se rompió, pero ellos llegaron a salvo a aquella isla que estaba allí cercana. Y pasando al plano espiritual, quiero decirte que la vida misma, la vida en sí, es como este viaje. Tenemos una meta, ¿dónde debemos de llegar? Pablo tenía una meta de llegar a Roma. Tú y yo tenemos una meta también en Dios y debemos saber que en esta travesía de la vida, en este viaje de la vida, nos saldrán situaciones difíciles que debemos enfrentar. Nos saldrán tormentas peligrosas, vientos que nos serán contrarios para que no avancemos en la fe, para que no avancemos y salgamos adelante. Todas estas cosas están dispuestas por Dios para que nos acontezcan. A unos de una manera, a otros de otra manera. Pero lo bueno de esto es que tú y yo vamos a necesitar algo muy primordial, algo muy esencial para nuestras vidas espirituales en esos momentos críticos de nuestras vidas. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar del compañerismo. Escucha bien. Del compañerismo, aleluya, y del estímulo de personas como Pablo. Quiera Dios que tú y yo podamos ser esas clases de personas que están necesitando vidas, que están en crisis en estos momentos. Compañerismo y ser de estímulo a personas, cristianos, o personas, ¿no es cierto?, que busquen de Dios. Porque hay buenas personas. Hay personas que llevan ya en su interior, en su conciencia, de hacer el bien, de ayudar a los demás. Vamos a necesitar en esta travesía, en este viaje en la cual estamos embarcados de estas clases de personas. Y no solamente que nosotros vamos a necesitar, sino que una vez que nosotros seamos animados y consolados, Dios, ¿para qué lo hace? Para que tú y yo también consolemos y animemos a los que están desalentados en esta hora. Gloria a Dios. ¿Sabe para qué? Para no rendirnos. Porque en los momentos críticos muchos se rinden.
Dijimos casi al comienzo de esta palabra que los marineros querían abandonar el barco. Y hay muchos que bajan sus brazos, hay muchos que no quieren seguir luchando, hay muchos que dicen hasta aquí llego, ya la situación se me hace insoportable, insostenible, no puedo seguir más adelante. Entonces es necesario que tú y yo no nos rindamos. No debemos rendirnos, debemos de tener esa confianza en nuestras vidas de que ese ángel que estuvo con Pablo también está con nosotros. Dice la palabra del Señor que tú y yo tenemos ángeles y que el ángel de Jehová, el ángel de Dios, acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Gloria a Jesús. Entonces todos en nuestras vidas, como dije recién, de una o de otra manera, entramos en las tormentas de la vida, pero hay cosas que no nos tenemos que dejar ni abandonar. La fe, la confianza en las promesas de Dios y en Dios mismo. ¿De qué? De que Él nos salvará de perdernos eternamente. Estas personas estaban viviendo una situación difícil y Dios les concedió la vida y fueron salvos, llegaron a esa isla a salvo. Y quiero decirte que si tú y yo seguimos al Señor, seguimos firmes en esta travesía de la vida y no nos abandonamos, no nos rendimos, también vamos a llegar seguros, pero a un puerto eterno como Él nos ha prometido. Pablo dijo, el Dios de quien soy y a quien sirvo mandará a su ángel para salvarnos. Y yo creo en esta promesa, yo creo en esta palabra de que Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Muchos querrán desertar, pero cuando Dios da una promesa, una palabra, tú y yo nos tenemos que aferrar, como se aferraron ellos, dice aquí, ¿no es cierto?, en la palabra que hemos leído, que se aferraban a los pedazos de tabla, a los pedazos, ¿no es cierto?, de madera de aquella barca. De esa forma, tú y yo nos tenemos que aferrar, pero a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Debemos de dar ánimo. Esta es la palabra y esta es la clave en esta tarde que tú y yo tenemos que tener. Tenemos, ¿no es cierto?, como Pablo. No te olvides que Pablo iba prisionero. No te olvides que Pablo no sabía si cuando él lo iban a juzgar iba a morir. Su sentencia iba a ser la muerte, pero a pesar de todo fue el único que se levantó en medio de aquella multitud de personas, 276 personas que iban en aquella embarcación, aún incluyendo al capitán, pero Pablo fue el que se levantó con una palabra de Dios para dar ánimo, a pesar de que él estaba en una situación muy crítica. Él sabía que tenía que llegar a aquel lugar por orden de Dios y ser juzgado, y no se sabía cuál iba a ser su fin. Pero mientras él iba en esa travesía, él sabía que tenía que dar ánimo, porque él estaba puesto en aquel lugar, Dios los había puesto. Dios nos pone en circunstancias y situaciones para que tú y yo seamos de bendición a otras vidas, como lo fue el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar ánimo, dar estímulo, acompañar a aquellos que están desesperados, a aquellos que están desanimados. Entonces, la clave y la conclusión de estas palabras, de este pequeño mensaje, es que tú y yo seamos personas que animen y no personas que lleven desaliento y desánimo. No hay nada peor que cuando tú estás en una situación difícil, que venga alguien todavía y en vez de ayudarte para que tú puedas salir, en vez de darte fe, en vez de darte ánimo para que tú puedas respirar y salir del problema, te siga echando más cosas que lo único que hacen es hundirte más en el estado en que estás. Entonces tú y yo tenemos que ser personas que animan, personas que estimulan, personas que digan, tenés fe, ya vas a salir, tenés confianza, Dios te está escuchando, no perdás esa confianza, aferrate a las palabras, aferrate a la promesa de Dios y Él te va a ayudar. Entonces llegamos a la conclusión de que no perdamos la fe.
Vamos a tener luchas, van a haber temporales en nuestras vidas, van a haber tormentas, van a haber huracanes, van a haber situaciones difíciles, pero quiero decirte que para todo hay una salida. Para todo Dios tiene una salida. Lo que pasa es que tú y yo tenemos que estar en el proceso de Dios. Es un proceso en el cual cuando lo pasamos y salimos airosos, comenzamos a ver que aquella tormenta, aquella situación difícil no fue para matarte, no fue para ahogarte, sino era para que tú y yo saliéramos más fortalecidos y de esta manera poder animar y poder dar aliento y confianza a los demás. Te bendigo en el nombre de Jesús y que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Amén. Se agolpa en las calles para ver a ese Galileo, solo un simple carpintero, algunos aseguran, aunque muchos se arrodillan ante él. En sus ojos brilla ese poder que ve del hombre el corazón. Él sabe lo que piensa Dios y hasta habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Al ver mis planes fracasar y mis fuerzas casi agotar, cuando nada hay por hacer, solo de Dios depender y confiar en su poder. Clamo en su nombre, su fuerza está en mi debilidad, puedo sus planes saber.